Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y podamos entregarle este tiempo al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Hoy venimos, Señor, a predisponer nuestros corazones, Señor. Hoy queremos, Señor, papá, recibir tu palabra, Señor. Hoy queremos, Padre Santo, recibir lo que tenés para nuestras vidas, Señor. Hoy queremos ser transformados, Señor, por tu palabra. Hoy, Padre Santo, queremos ser removidos, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, hoy cancelamos toda palabra humana, Señor. Y papá, todo aquello que quiera venir, Señor, a robar tu palabra, Señor. Padre, hoy nosotros nos agarramos y nos aferramos de ti, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que vos puedas hablarnos, Señor. Que vos mismo, Señor, sea quien nos direccione, Señor. Padre, hoy nosotros oramos por nuestros corazones, Señor. Padre, rompemos todo corazón de piedra, Señor, y te pedimos que sea un corazón de carne, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda venir en nuestras vidas y pueda transformar nuestras vidas, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Quiero que cierres tu ojo de vuelta. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero que vos solito, vos solita, ahí donde estás, tu conversación sea con el Señor. El Salmo dice: oh Señor, escudriña, examina mi corazón y ve si hay caminos que no te agradan. Ve si hay caminos que son pecados, que te desagradan. Vos con el Señor. Si hay cosas que están ocultas hoy en tu vida, quiero que vos hables con el Señor ahí. La palabra de hoy lleva por título, seguí así como estás, lleva por título pecados ocultos. Padre, hoy yo te entrego mi corazón. Háblale a tu papá. Decirle a tu papá que te muestre. Él te creó, Él te diseñó y Él sabe lo que hay dentro tuyo. No hay nada oculto que Él no pueda verlo. Amén. Vamos a Jonás. Si en NTV tenemos Gustavo a lo largo, por favor. A Jonás. En Jonás nos vamos a quedar. Dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Jonás significa paloma. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, el hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó, ¿y qué dice la palabra del Señor? Y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza ¿de qué? De escapar del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos habló a nosotros para que hagamos algo y hacemos totalmente diferente a lo que el Señor nos mandó? ¿Cuántos saben acá, o cuántos no saben, mejor dicho, lo que es y lo que no es pecado? ¿Cuántos saben que hay cosas que no son pecado? ¿Cuántos saben? Todos sabemos, ¿sí o no? Sabemos lo que es pecado, pero aún así muchas veces nosotros decidimos ¿qué cosa? Hacerlo. Tapamos nuestros oídos y nos vamos totalmente para otro lado de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y este era Jonás. Jonás significa, ¿verdad?, paloma, y las palomas, ¿verdad?, se tomaba, y ahora creo que ya no lo hacen tanto, pero las palomas eran agarradas y enviadas ¿para qué? Para dar avisos, para traer mensajeros, para traer mensajes buenos. Tanto así que Noé, ¿verdad?, lanzó cuervo, algunas cosas, pero el único que le trajo una buena noticia fue, ¿verdad?, fue una paloma. Le trajo una buena palabra o promesa, ¿verdad?, de que había encontrado una plantita. Quería decir que había tierra seca, y eso es algo bueno para Noé. Pero Jonás estaba acá. Jonás fue tocado por Dios. ¿Para qué? Para que llevase buena palabra. Pero este Jonás no estaba queriendo hacer caso a lo que Dios le dijo y tomó totalmente otro rumbo. Invirtió su dinero, pagó y fue a otro lado. ¿Me siguen?
El 4. ¿Qué dice el 4? Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento, decirle que está al lado tuyo, un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. El 5 dice, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras que hacía Jonás, ¿qué dice? Dormía profundamente en la bóveda del barco. Y los barcos de esa antigüedad estaban mirando, ¿y dónde está la bóveda? ¿Dónde se guardaban los tesoros, etcétera? Estaban en lo más profundo, allá donde casi nadie tenía acceso. Ahí estaba Jonás durmiendo, cuando todo el barco se estaba despedazando. Y dice la palabra del Señor: así que el capitán bajó a buscarlos. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Decirle al que está a tu lado otra vez: terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué no has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y dice él: soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya le había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía, dice, empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? El 12 dice: écheme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jonás sabía que él era el culpable. Jonás sabía que él tenía pecado oculto. ¿Cuál era su pecado oculto? Le desobedecía al Señor. Muchos pecados pueden haber, pero el peor pecado es la desobediencia al Señor. A raíz de la desobediencia al Señor, los otros pecados vienen uno tras otro. Uno tras otro. Y el barco, Jonás dice que era el único culpable. Él sabía, pero había gente que se estaba muriendo por culpa de su pecado. Había gente que estaba, ¿verdad?, familias que están esperando a padres, pero se estaban muriendo. ¿Por qué? Por un hombre que tenía un pecado oculto. Pecado oculto. ¿Qué pecado oculto hoy puedes estar teniendo en tu vida? ¿Qué pecado oculto hoy puede haber en tu vida que hoy está destrozando tu familia? Que hoy está destrozando tu economía. ¿Qué puede haber en tu vida hoy? Esta palabra yo le comenté a mi esposa, me preguntó ella, ¿qué tal? Y le dije: mira, amor, 4 temas yo estaba preparando, pero ni uno no me permitía continuar el Señor. Hasta que tengo que pasar lo que nosotros hemos pasado. Este Jonás era Blas. Este Blas, que es Jonás, tenía pecados ocultos, tenía situaciones ocultas que nadie sabía. Solamente Dios y yo sabíamos. Y yo le decía al Señor: papá, yo no puedo con esto. No le puedo contar a mi esposa, no le puedo contar a nadie. Señor, solamente contigo. ¿Qué hago? No puedo. Y el Señor no me hablaba. Y yo decía: el Señor no me habla. Y veía mi barco, mi familia destrozarse una y otra vez. Una y otra vez. En diferentes tipos económicos. Esto, salud, esto, boom, boom, boom. Una y otra vez. Hasta que fue casi una semana de madrugada que me despertaba y: Señor, 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 Señor. Hasta que llegó un domingo como hoy, en donde se levantó mi esposa. Yo estaba ahí haciendo un poco de ejercicio. Se levantó mi esposa. Terminé, me dice: mira, pues vamos a hablar. Me dice: quiero hablar contigo. Me voy. Y si me pones por favor Marcos 4, 22 al 23, Gustavo, siempre NTV. Me dice mi esposa: amor, quiero hablar contigo. Y me siento a su lado. Y me dice: yo tuve un sueño. Y en el sueño
aparecía esto en el sueño. Y en el sueño también había esto. Y me mira mi esposa y me dice, yo estoy segura, me dice, que el Señor no me está mintiendo. Contame. Y le dije, ¿sabes qué? No estoy durmiendo por esta situación por la cual estoy pasando. Y gloria a Dios que no fui yo el que te conté, sino es Dios mismo el que te está contando. Y me dice mi esposa, háblame. Y qué bueno de familia poder hacer tu altar familiar. Y qué bueno de familia que vos puedas hacer tu altar familiar para que tu barco se restablezca. Y dice la palabra del Señor que pues todo lo que está escondido, tarde o temprano, decirle al que está al lado tuyo, se descubrirá. Y todo lo secreto que dice saldrá a luz. ¿Qué dice el siguiente? El que tenga oídos para oír debería de escuchar y entender. Y me dice mi esposa, amor, es cierto lo que te dijo el Señor. Esto es así. Porque el hombre pues no quiere reconocer. Porque el hombre pues dice, ¿verdad? Que yo no necesito ayuda. ¿Para qué le voy a hablar a mis pastores? ¿Para qué le voy a hablar a mi líder? ¿Para qué voy a estar hablando? Yo puedo solo. ¿Cuánto increíble Jula llega? ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres maravillas hay acá? No le voy a contar nada y te estás destruyendo por tu pecado oculto. Estás trayendo destrucción a tu vida. Y no solamente a tu vida, sino que los marineros que están en tu entorno, a tu familia. Dice que le venía terror. Y le confieso a mi esposa, es cierto lo que te dijo. Y mi esposa da fe lo que le estoy diciendo. Y nos pusimos a orar. Un tiempo ya atrás. Y desde esa vez, gracias a una esposa que sabe oír lo que Dios le dice y es sabia, este hombre puede estar parado. Yo no sé dónde hubiésemos estado ya si yo no tenía una mujer que ore. Si yo no tenía una mujer que diga, ¿verdad? Padre, ¿cómo le puedo ayudar a este hombre? ¿Cómo puedo ayudarle? Sino al contrario, muchas veces lo que hacemos nosotros, que puede poner de vuelta Jonás, Gustavo, por favor, el 12. Muchas veces buscamos culpables en otros. Yo no soy el culpable, yo varón, por tu culpa, es verdad, por tu culpa. Yo podía echarle la culpa a Analía también. Yo podía echarle la culpa, ¿verdad?, de mi situación económica al gobierno también. Y yo podía echarle la culpa de mi salud, ¿verdad?, a lo que fuese también. Pero el único culpable era yo en mi casa. ¿Qué pecado oculto hoy estás teniendo? ¿Qué pecado oculto hoy estás teniendo ahí dentro donde ni tu esposo ni tu esposa sabe? Pero quiero decirte que el Señor lo sabe. Y andas culpándole a todo el mundo. Y andas culpándole a tu cónyuge, o a tus hijos, o a tu suegro, o a tu suegra, o al aniversario de cerro, o te vas culpándole a quien fuese. Pero el único culpable sos vos. Tu desobediencia. Y dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Proverbios 28:13, Gustavo, NTV, por favor. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. No hay uno solo acá que nunca haya pecado. Mírale por la persona que está al lado tuyo. Mírale a la persona que está al lado tuyo. Pecadores somos. Pero ¿por qué sos juez? ¿Por qué sos juez? Si conmigo el Señor tuvo misericordia, ¿por qué le voy a mirar apuntándole a Mira Pichá? O a mi my friend. ¿Por qué? ¿Por qué? El que encubre sus pecados no prosperará, pero si lo confiesan. Pero no solamente confesarlo. Yo puedo confesar también, pero decido no apartarme.
El que confiesa sus pecados y abandona eso, dice que recibirá misericordia. Y dice también la palabra que vendrá, dice ríos refrescantes. Yo le estaba llevando a mi barco a una destrucción que gente y cuá. Y me llegaba y me molestaba. Y andaba molesto siempre. Y buscaba culpable en otros. Y siempre estaba enojado. Pero el único culpable era yo. Seguimos, Gustavo, en el 13, por favor. ¿Están conmigo? Dice el 13. Sin embargo. Decirle otra vez que está lo tío. Sin embargo. Esto ni embotado. ¿Y qué hicieron? Los marineros remaron con más fuerza, dice, para llevar el barco a tierra. Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Jonás ya le había dicho qué es lo que estaba pasando. Pero ¿qué ellos decidían hacer? Ocultar nomás su pecado. Remar, irse contra la corriente otra vez. Irse en contra otra vez. Guardar el pecado, no confesarlo. No importa. Vamos a hacer sí que otra vez con nuestra fuerza. Nunca las cosas pueden salir bien si lo haces con tu fuerza. Nunca van a salirlo bien. Y dice la palabra del Señor. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejen morir por el pecado de este hombre. Y no nos haga responsable de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él. Y solo tú sabes por qué. Ni ellos no sabían por qué. ¿Qué pecados ocultos hoy estás teniendo en tu vida? ¿Pornografía? ¿Vicios? ¿Qué pecado oculto puedes estar teniendo en tu vida? Quiero decirte que el pecado más grande que estás teniendo sobre tu vida hoy es la desobediencia al Señor. A raíz de eso viene por completo el resto de todos los pecados. Y todos los pecados son iguales. No, yo miento, hermano chiquitito. No, pero lo otro, ¿verdad? Fue el que asesinó. Todos los pecados son iguales. Hacen así por tu dedo. Quiero que hagas así por tu dedo. Dos dedos, así. Imaginemos algo. Imaginemos que acá tenemos a la derecha de ustedes tienen un pollito. Y un pío pío. Y acá tenemos un elefante, que creo que es el animal más grande que tenemos. Ambos comen. Y ahora los dos hicieron su popó. Sí, ya hicieron su caca. Ahora quiero que toques así nomás, pasá nomás así, el caca del pollito. Toca, imagínate, toca el caca del pollito. Ahora tenés tu dedo. Y con el otro toca el caca ahora del elefante. Ahora quiero que huelas. ¿Olé? No, pero ejemplo, no. Ambos tienen el mismo olor, por más que sea uno más grande y uno más pequeño. Ahora meten tu dedo en tu boca. No, te digo. Ambos. No existe pecado chico ni pecado grande. Todos te llevan a la destrucción si no lo confesás. Todo trae destrucción a tu vida si no lo confesás. Y si decidís seguir en eso. Y dice la palabra del Señor. Vamos a putar. El 1:14. Dice el 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Decí conmigo, al instante. Dice el 16, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Por la desobediencia de alguien, ellos se convirtieron. Que no se conviertan las personas por tu desobediencia o por tu destrucción. Que se conviertan porque realmente le estás glorificando, le estamos glorificando a Cristo. Amén. Y dice la palabra del Señor. Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez, que dice, durante 3 días y 3 noches. El 2:1. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez. Dice que estuvo 3 días, 3 noches. Y no es como los dibujitos muestran. En los dibujitos muestra que es un feroz, una ballena grandote, y Jonás está sentado,
¿verdad? Y le empieza a hacer que la ballena tenga acidez. ¿Por qué? Porque en todos los dibujitos que vemos, Jonás pone su leña y está ahí con el fuego, ¿verdad? No hay acidez, puro le está dando a su pobre ballena. No es así. No es así. Estaba seguramente entre, ¿verdad? No sé en qué parte, totalmente, ¿verdad? Apretado, pero dice que era 3 días y 3 noches que él no confesaba. Eran 3 días y 3 noches que él aún no estaba reconociendo. Y seguía haciéndose del duro. Y seguía él, ¿verdad? Ahí, ¿qué cosa? No teniendo, ¿verdad? Ese arrepentimiento real en su corazón. Y dice el versículo, oró al Señor. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió, dice. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Dice el 4. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Empezó un tiempo de Jonás de arrepentirse. Empezó un tiempo de Jonás donde decía, ¿sabes qué? Yo no estoy en la presencia, es mejor, ¿verdad? O sea, para él era mejor estar fuera de la presencia del Señor que pasar tiempo con Él. Pero le fue mal. Pecados ocultos tenía Jonás. Hasta que en el interior de un pez, él dijo, Señor, quiero ser transformado por ti. Señor, tu misericordia me alcanza y me agarra. Yo te doy gracias, Señor. ¿Cuántos quieren hoy tener misericordia de parte del Señor? ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? ¿Entendemos lo que estamos hablando? No importa, hombre, mujer, hay cosas que tenés que confesarle al Señor. Hay cosas que tenés que hablar. Hay cosas que tenés que sacar. Decirle al que está al lado tuyo, si no te va a comer un pez. No, en serio. El 7 dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia tu santo templo. Elevé mi oración sincera. En esa madrugada yo le decía, Señor, ya no quiero esto, pero igual nomás. Pero hasta que una semana tuve que quebrantar el corazón del Señor elevando mi oración sincera. Y cuando elevé mi oración sincera, el Señor trajo en forma de mujer un pez, o un pez en forma de mujer, que a mi esposa, y vino a confrontarme. Pero la confrontación de mi esposa no era humana. La confrontación de mi esposa era de parte del Señor. Y me hablaba Dios como un papá. Contame, decime. Ese era mi papá. Ese era mi papá. Y dice la palabra del Señor, el 8. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con canto de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Señor? ¿Cuántas promesas le habíamos dicho o le hemos hecho al Señor? Señor, yo quiero, ¿verdad? Si esto, yo voy a hacer esto, voy a vivir de esta forma, voy a hacer así, voy a hacer así. ¿Cuántas veces le hemos prometido eso al Señor? ¿Cuántas veces? ¿Ese reloj está bien o no? No, ¿verdad? Entonces son 11:30. Ok, gracias, don César. Dice la palabra del Señor. Entonces ordenó, dice el 10, el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Dice el 3, el Señor habló por segunda vez, decirle que está al lado tuyo, por segunda vez. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás, ¿qué dice? Obedeció el mandato. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive. Y dice, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días será Nínive destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron ropa áspera. Cuando el 6 dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales.
Muchas veces es lo que no queremos hacer, bajar de nuestro trono. Dios le estaba enviando a alguien que fue pecador, alguien que se arrepintió, alguien que dejó sus pecados ocultos. Le estaba enviando a lugares donde todavía había pecados ocultos. Y quería a través de paloma, ¿qué quería hacer? Quería llevar el mensaje de salvación. Y dice la palabra del Señor que cuando empezó a hablar Jonás, dice que la gente se empezó a arrepentir. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8. En el versículo 8, tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse, dice el rey, de luto. Y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Dice, puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Dice el 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Toda una ciudad fue transformada. ¿Por qué fue transformada toda una ciudad? Por un hombre que decidió dejar sus pecados ocultos. Decidió tomar otra dirección en su vida. Todo un barrio, toda una ciudad, toda una familia vino a los pies de Cristo a través de Él. Por más que esté en el lugar donde estás, Dios nunca va a hacer nada en tu vida, salvo que realmente le entregues tu corazón y tu vida al Señor. ¿Me siguen? El 4 dice la palabra del Señor. 4:1. Este cambio de planes, ¿qué pasó con Jonás otra vez? ¿Qué hizo otra vez Jonás? Molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de mi casa, que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Jonás había dejado su pecado oculto, pero seguía enojándose por las cosas. Seguía siendo un hombre que se enojaba por cualquier cosa. Jonás era el tipo de personas que cuando veía que alguien era bendecido, él se enojaba. Él fue perdonado. Señor, estoy contento, me perdonaste. Pero cuando le perdona a la persona que está a tu lado, se enoja. Hay muchas veces en nuestro corazón tal enojo que no podemos ver que otros prosperen. Hay muchas veces en nuestro corazón tal enojo por a raíz de los pecados ocultos, que cuando alguien dice aleluya, Dios me sanó, ¿qué te va a sanar? Y ya te molesta. Vivo enojado, vivo enojada. Y me peleo con Dios. ¿Por qué, Señor, a él nomás le bendecís? ¿Por qué a ella nomás le bendecís? ¿Y por qué a mí esto? ¿Y por qué a mí lo otro? Y yo vivo enojado siempre. ¿Por qué te enojas? Mira al que está al lado tuyo y decirle: ¿por qué te enojas? La palabra dice: aireaos, pero no pequéis. Y está bien que te moleste cosas, pero no estamos hablando de molestia, estamos hablando de enojo. Nos molestamos, nos enojamos. Y dice la palabra del Señor: otro recibió la bendición y yo me estoy enojando. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Atiende lo que hizo. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver qué cosa, lo que le acontecería a la ciudad. ¿Qué estaba esperando Jonás? Que sea destruida Nínive. Ella pico si él se fue a llevar la buena noticia ahí para que se salven. Y fueron totalmente salvos. Y fueron totalmente restaurados. ¿Y qué estaba esperando Jonás? Que otros sean destruidos. Y muchas veces nosotros también podemos así dentro de los ministerios ser, dentro de la iglesia. Que le salga lo mal a Rafa, ¿verdad? Que le salga. Que le salga lo a Rafa, ¿verdad? ¿Por qué Rafa, wow? ¿Qué? Que se quede pelado Rafa. ¿Qué?
Yo me enojo y ya le envidio a Rafa. O le miro a Mabel, ujiérelo, ¿verdad? Y lo ujiere. ¿Cómo quiero lo que ujiere haga así? Y está la hora de ver intercesión. La intercesora lo verá. ¿Y por qué lo que ¿Y por qué lo que la reino? Y me meto donde no me importa. Y me enojo por lo que no me importa. Vivo enojado, vivo molesto. Meto mi cuchara donde no me importa. Y espero lo que sean destruidos todos. Y me empiezo a mirar lo que todos sean destruidos. No le salió bien. Yo me acuerdo cuando estábamos acá y había metido la pata yo en algo, ¿verdad? Y me dice el pastor, terminó el culto y me llama el pastor. Vení un poco. Y ya que te levantas, vení po. No, vení. Rafa soy yo, ¿verdad? Y yo soy el pastor. Y estaba acá una hermana nuestra. Y esto es verídico. Entonces me dice, Blas, me está contando que así. ¿Cómo es esto? Entonces yo le cuento, ¿verdad? Y le digo, sí, mira esto. Y me equivoqué. Bueno, ya está. No hay problema. Vamos a solucionar. Acá. Pero esto se escucha con micrófono. ¿Se escucha ahora? No se escucha. Ok, gracias. Gracias. No pasó 2 días de que todo el mundo sabía que a Blas se la había retado. Y estaban felices. ¿Y saben por qué me habían retado? Les voy a contarlo bien. No sé si alguien se acuerda que acá estaba la pileta, justamente de bautismo, ¿verdad? Estaba acá la pileta de bautismo, pero cuando se armó la pileta de bautismo, abajo había una tapita de una gaseosa, no sé qué era. Y se cargó, y al cargarse, el peso del agua hizo que eso se pueda romper ahí abajo. Y se rompió, y acá había clase caminando uno y el agua. ¿Quién se acuerda cuando se inundó acá por culpa del bautismo? Se mojó todo. Y me acuerdo teníamos que irnos, bueno, cuando César nos fuimos, tapamos, yo zarambí. Pero ¿qué voy a hacer? No es con mi culpa. Pero bueno, mopé cuello y ya está. Corrió, que se le rotó todo y tomó la Blas. Y felices de la vida. Y así están nuestros corazones muchas veces. Así muchas veces nuestros corazones. No enojamos. Y dice la palabra del Señor. Mientras esperaba ver qué acontecía con la ciudad. Ahora bien, el Señor proveyó una planta frondosa que creciera allí. Y pronto extendió sus hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo, que dice, alivio a Jonás. Y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Yo no sé qué tipo de gusano habrá sido esto, pero al amanecer del día siguiente el gusano se comió, dice el tallo. Imagínense el tamaño del gusano, cómo tiene que ser. Se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol, dice, pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, ¿qué dice otra vez Jonás? Es mejor morir que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? ¿Qué le dijo Jonás? Sí, le dijo Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Los pecados ocultos, y si yo no le atajo a mi caballo, ¿verdad? Mi caballo es mi bronco que está allá adentro. Siempre voy a hablar de esta forma. En donde me voy a enojar. Enojo tras enojo. Hablo con alguien y ya me enojé, así que ya hablo con otro, ¿qué me va a decir nada? Y ando enojado y estoy muy enojado. Váyase por una planta. Y a veces es tan insignificante las situaciones que pasan en mi vida que yo me enojo. Una cosa es tener madurez espiritual, otra cosa es tener madurez emocional. Si yo no tengo madurez espiritual, nunca voy a tener inteligencia o madurez emocional y voy a andar con mis emociones por aquí y por allá. Yo soy lo así y así voy a hacer y así viviré y nunca cambiaré. ¿Conoces? Ese es el poga allá cuando éramos mundanos. Pero ¿qué voy a hacer de mi vida? Voy a enojarme, voy a hablar todo puro enojo. Pero la raíz de todo y el único culpable acá soy yo. Porque no decido cambiar mi vida y sacar el pecado oculto que hay en mi vida. ¿Qué pecados ocultos hay en tu vida? Y dice la palabra del Señor. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste
nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Las personas que crezcan no dependen de vos, ni vos dependés de las otras personas. Mírale por el lado tuyo, el que está al lado tuyo. Esa persona no está creciendo a nivel general, ¿verdad? Por vos. No está creciendo. Entonces mírale otra vez a la persona y decirle, no te metas conmigo. No te metas en los asuntos que no tengo. Solemos ver con mi esposa el Chavo. Y en una parte el Chavo, don Barriga, el señor Barriga le reta al Chavo y le dice, no te metas en mis asuntos. Y como el Chavo le copiaba, le mira a la Chilindrina y le dice, no te metas en mis asuntos. Y eso es así. No es por tu mano que todo va a crecer. Nadie depende de vos para que crezcas. Todos crecen en el Señor y dentro del Señor. Ahí está el crecimiento. Así que ya no te enojes. Limpia el pecado que tenés dentro tuyo y no vas a más tener cara de Rambo, cara de guerra. ¿Sí? Filipenses 4, 1 al 3. Si la gente de la alabanza me puede ayudar, el teclado por lo menos. Filipenses 4, 1 al 3. Siempre en NTV. Miren lo que pasaba dentro de la congregación. Por lo tanto, mis amados, quiero que lean conmigo. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Y dice Pablo, era todo así amoroso. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría. No, cambie, te haya gustado. Porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Yo les amo. Yo les amo muchísimo, estaba diciendo Pablo. Pero ¿qué dice el versículo 2? Atiendan lo que dice. Ahora dice, les ruego a quién, a Evodia y así, decirle que está lo tuyo, Evodia. Y a la otra decirle Sintique. Dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Qué dice después? Que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas mujeres, ¿verdad? Venga que al Congreso, por favor, en Metamorfosis. Porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres, ¿dónde están? Escritos en el libro de la vida. Arreglar las situaciones que tenés que arreglar con tu compañero de célula, con tu líder, con tu quien fuese. Y no te enojes más. A mí de balde me sirve. Y esa situación que le cuento acá, yo le tuve que contar al pastor, todo el mundo sabe lo que nosotros hablamos. Y le dije al pastor, ¿a quién le contaste? Irónicamente, está loco, me dice. Y no, yo sé, le dije. Y tuve que arreglar las situaciones con esas personas, porque ya eran personas. Entonces no te enojes. Todo lo que trabajamos dentro de la iglesia, hacemos algo estamos haciendo y no somos perfectos. Mírale por la persona que está al lado tuyo y decirle, pues sí, es perfecto. No sos perfecta, decirle. Yo tampoco soy perfecto, decirle. No somos perfectos, vamos a meter la pata tiro a vuelta. Pero eso no significa que el que te equivoques no esté tu nombre o el nombre de Turapishá no esté escrito en el libro de la vida. Acá vamos a equivocarnos. El único perfecto es Cristo. El único perfecto es Cristo. Los pecados ocultos, si no son confiesos, lo que me va a llevar a mí es siempre andar enojado y criticando y murmurando. Ponen por otra vez el 2, Gustavo. Y murmurando. Así que saca tú el espíritu de Evodia de tu corazón. Renunciale a Evodia. Y llamate a Analía, llamate Ingrid. Pero muchas veces tenemos cara de guerra y nos discutimos y nos peleamos por cualquier cosa. Y la gente afuera se estaba muriendo. ¿Cuántas personas nuevas vinieron hoy? Y perdemos el tiempo en macanada. Perdemos el tiempo en vireza. Y somos como Jonás y nos enojamos por una plantita. Nos enojamos por macanada. Colosenses 3, 1 al 5, 1 en adelante. Colosenses 3, 1 en adelante.
Dice la palabra del Señor. Quiero que me presten atención, vamos cerrando. ¿Están conmigo? Ya que han resucitado, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ponga la mirada en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Dice: piensen en las cosas del cielo, no en los de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. Decirle que está lo tuyo: tenemos mayor recompensa el fijarnos en los cielos. Así que dice: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, no dentro de del que está al lado tuyo. Fíjate por vos, pecados ocultos. Dice: no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Dice el 6: a causa de esos pecados viene la furia de Dios, que hablamos todo Jonás. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento. Decirle al que está al lado tuyo: ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio, el lenguaje grosero, chistes de grosería. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado, dice, la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Dice el 10: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. El 11: en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, no importa si uno es ujier, no importa si uno es de consolidación, no importa, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Es Cristo el que realmente importa, no es tu ministerio. Si yo me enfoco siempre en mi ministerio, en las cosas que yo voy a hacer, me voy a moquetear con todo el mundo, porque no le estoy viendo con los ojos de Cristo a las personas. Estoy viendo desde mi punto nomás. Si hoy hacemos un colador acá, ¿quién es una persona mala en este lugar? Yo no digo no digno, digo mala. Todos somos malos, pero ¿quién no va a entrar en el reino de los cielos? Todos podemos entrar por la gracia de Dios. ¿Se entiende? Cristo es el que importa. Y dice la palabra del Señor: Cristo es lo único que importa. Dice el 12: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Mírale un poco con tierna compasión al que está al otro. No, pero mírale con tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que vive en Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Cuando Jonás decidió no hacerle caso al Señor, ¿qué decidió Jonás? ¿Qué tenía dentro suyo? Pecados ocultos. Pero cuando él se arrepintió, Dios hizo milagros a través de su vida. Pero decidió enojarse otra vez después. Dios no le desechó a Jonás. ¿Por qué te desechas vos mismo de la presencia del Señor? ¿O por qué le desechas a otros de la presencia del Señor? ¿Por qué le desechas a otros? Cuando Dios mismo a nosotros nos perdonó, cuando Dios mismo a nosotros nos levantó.
¿Por qué yo no le miraría a mi vecino, a mi vecina, a mi compañero de trabajo, no le miraría con el amor de Cristo? ¿Quién me hace a mí más alto, más importante que los demás? ¿Quién me hace a mí más importante? Los pecados ocultos. Decirle al que está al lado tuyo, confesá tu pecado. Apartate de ese pecado porque te está destruyendo. Y lo único que hace que es que todos los días estés enojado como Jonás y te enojes por cualquier cosa.